Bueno, vamos a ver ahora qué es eso del tiro oblicuo, ¿vale? Bien, pues en el tiro oblicuo la característica que vais a tener es que normalmente siempre me van a decir que tiro con un ángulo inicial, por ejemplo una bala o una pelota o un futbolista que le da a una pelota, ¿de acuerdo? Y siempre me van a dar un ángulo inicial con respecto al eje de las X, de tal manera que nuestro objeto en cuestión va a hacer pues una parábola, ¿vale? Es lo que se denomina tiro oblicuo. Características que vais a encontrar en este movimiento, pues casi siempre os van a preguntar lo que se llama el alcance máximo y la altura máxima, ¿vale? Y vais a tener, por lo tanto, un movimiento de subida y un movimiento de bajada, ¿vale? Bien, vamos a seguir dividiendo estos problemas en dos ejes. Vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X y un movimiento de caída libre en el eje de las Y. Y vamos a seguir trabajando de la misma manera que en el caso del tiro horizontal, ¿vale? Bien, por ejemplo, en el eje de las X empezamos por el que es más sencillito, ¿de acuerdo? Vamos a tener una velocidad inicial en el eje de las X, que resulta que la vamos a tener que hallar, ¿de acuerdo? Por trigonometría, porque vamos a tener esta componente en este sitio, ¿vale? Es decir, aquí va a ir nuestra componente inicial en el eje de las X. Para poder calcularla vamos a tener que multiplicar el módulo de V por el coseno, ¿vale? Bien, eso en cuanto al vector en el eje de las X, ¿vale? La X máxima va a estar asociada a esa velocidad, velocidad inicial en el eje de las X por el tiempo total, es decir, el tiempo de subir y el tiempo de bajar, ¿vale? Por eso lo he diferenciado aquí y he puesto que ese tiempo total es 2 veces el tiempo de subida o el tiempo medio que se llama, ¿vale? Vamos con el eje de las Y. Pues en el eje de las Y vais a tener movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. E igual que hemos hecho en el otro, pues lo que calculamos en primer lugar es la velocidad en el eje de las Y, que irán hacia acá, ¿vale? Eso, para poder hacerlo, hacemos trigonometría y hacemos el vector velocidad inicial por el seno, ¿vale? La componente J, que será positiva en un primer lugar porque va hacia arriba. Cosas curiosas en las que vamos a dividir nuestro movimiento, pues en un movimiento de subida. Condición fundamental en el eje de las Y, en el tiempo de subida, que la velocidad final cuando llegamos arriba es 0, ¿vale? En el eje de las Y. Eso me va a permitir calcular lo que se llama la altura máxima y el tiempo de subida. Son, pues simplemente poniendo esa condición, ¿vale? Vamos a poder calcular tiempos, ¿de acuerdo? Con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, considerando la G, ya sabéis, siempre negativa, ¿vale? Más cosillas, bueno, pues que no se os olvide, he puesto ahí que lo primero será descomponer la velocidad inicial en sus componentes y sobre todo trabajar por ejes, ¿vale?